Hola, vamos a hacer el ejercicio de la guía 4, el número 6, donde se pide estudiar esta integral, describir la región en la que se está integrando a este campo escalar f y escribirlo como una sola integral. Y nos vamos a exceder un poquito de lo que pide la consigna y vamos a ver un cambio de coordenadas adecuado. Así que para empezar a pensarlo, miramos la primera de las dos integrales que se nos piden. Tenemos una una x que varía entre 0 y raíz de 2. Leemos la variación de las x aquí, por el orden en el que está planteada la integral. Y para cada valor de x, la y varía entre el opuesto de ese número y el número. Es decir, si por ejemplo elegimos concentrarnos en x igual a raíz de 2, las y van a estar entre menos raíz de 2 y más raíz de 2. Con generalidad, entonces, las y van a variar entre menos x y x, que podemos dibujar clásicamente como estas rectas. Por otra parte, todo esto va a ser cierto, pero no para cualquier valor de x, sino que va a ser cierto mientras la x se mantenga entre 0 y raíz de 2. Es decir, que todo esto va a ser calculado dentro de este triángulo, que ya quedó delimitado, y es en esta región en la que se va a integrar a, a este campo escalar f. En la segunda integral, las x van a variar entre raíz de 2 y 2. Vamos a marcar eh, entonces la variación de las x y la correspondiente variación de las y'es responde a esta fórmula. Esa fórmula, sin, sin muchas vueltas, tiene algo que ver con una circunferencia. Vamos a ver qué es lo que tiene que ver. Si escribimos la ecuación de una circunferencia de radio 2 y centro 0, el despeje de y cuadrado ya casi nos deja con la fórmula que estamos viendo. Lo que falta es ver que si tomamos raíz en ambos miembros, aparece un módulo. Una de las soluciones posibles entonces es la raíz de 4 menos x cuadrado. La otra solución posible es el opuesto de esa raíz. Vale decir que para cada x en esta región, la y correspondiente va a variar entre menos la raíz y más la raíz. ¿Eso a dónde nos deja? Y bueno, nos deja que las y'es van a variar eh, entre la semicircunferencia inferior, caracterizada por eh, la fórmula menos raíz, y la semicircunferencia superior, caracterizada por esta otra fórmula. Ahí está. Entonces, esta otra región de integración ya quedó bien delimitada. Siempre integramos un campo escalar f. Y bueno, y entonces podríamos decir que la suma de estas integrales equivale a integrar el campo escalar f dentro de toda esta región, que es un sector circular, y al que podríamos llamar R. O sea que estamos pretendiendo realizar la integral de un campo escalar f en una cierta región R. Muy bien, esto es lo que se pedía en el ejercicio 6. Nos vamos a estirar un poquito y vamos a tratar de describir de una manera mejor adaptada, vamos a llamarle, una manera mejor adaptada, con coordenadas que se adapten mejor a un sector circular. Es cantado en este caso que esas coordenadas son las polares. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar en en un sistema de coordenadas polares donde lo que hay es eh, por una parte un radio y por otra parte un ángulo. Entonces, los puntos de la región van a quedar caracterizados por su distancia al origen, es decir, en qué arco de circunferencia se encuentran, variando el radio entre 0 y 2, tenemos
distintos arcos de circunferencia. Los puntos de la región R están en alguno de estos arcos de circunferencia. Además, los puntos de la región R van a tener algún cierto ángulo formado con el semieje positivo de las X. Cuando hayamos descrito prolijamente el ángulo y el radio, bueno, habremos descrito bien la región R. Podríamos agregar alguna cosita, podríamos dibujar un vector, marcar el rastro de ese vector y ver cómo, en la medida en que recorremos todos los ángulos adecuados y el radio lo hacemos variar entre 0 y 2, a medida que ese radio va variando y los ángulos se recorren por completo en esta región, toda esa región va quedando bien delimitada. Y nos queda por escribir entonces con cuidado los extremos de integración. Es, pienso yo, inmediato que los extremos de integración para el radio son entre 0 y 2, no hay mucha vuelta. Lo que va a traer un poquitito más de exigencia es el asunto de los ángulos. ¿Por qué? Bueno, porque si pretendemos escribir esto como una sola integral, tendríamos que ver cómo el ángulo varía entre 0 y pi sobre 4 aquí. Aquí el ángulo varía entre 0 y pi sobre 4. Bueno, está escrito en sexagesimal en el GeoGebra, pero para nosotros esto es pi sobre 4. Y acá va a aparecer una cuestión que podríamos escribir de dos maneras diversas. Si consideramos los ángulos medidos en el sentido positivo, es decir, en el sentido antihorario, tendríamos que ver que el ángulo varía entre 7/4 de pi y 0. Ahora bien, si en cambio pretendemos escribir la integral como una sola cuenta, es decir, escribir una sola variación del ángulo, vamos a tener que hacer un pequeño cambio y considerar un ángulo que varía desde esto, que lo podemos pensar como desde menos pi sobre 4 hasta 0. Son alternativas que, si uno las escribe con cuidado, ambas van a andar bien. En resumen, lo que vamos a tener es un ángulo variando desde menos pi sobre 4, pasando por 0 y llegando hasta pi sobre 4, y un ángulo, un radio variando desde 0 hasta 2. Esa es la variación del ángulo y del radio. El campo escalar se va a evaluar en x y en y, pero x, como depende de las coordenadas polares, es r coseno, mientras que y es r seno de tita. Y atención que acá, cuando hacemos un cambio de variables a polares, tenemos que poner este factor de escala, que lo que representa es una, bueno, ya lo dije, es un factor de escala que según cuánto varía en el radio y el ángulo, indica cómo se debe convertir eso para que la integral dé adecuadamente. Bueno, ahora sí la integral está expresada como una sola cuenta. Y podríamos dejar de tarea, sí, les voy a dejar de tarea, que hagan las cuentas para un caso bien especial. Si consideran que el campo escalar es constantemente 1, este factor lo podemos tachar, porque es un 1 multiplicando, y nos quedaría una integral que tiene una interpretación geométrica clásica y que debería salir pronto. ¿Cómo se interpreta geométricamente que integremos el campo escalar f igual a 1? Esa interpretación geométrica nos va a permitir anticipar cuál es el valor de la integral sin hacer ninguna cuenta de integrales. Así que lo que les dejo para ustedes es interpretar geométricamente, predecir
cuánto va a dar la integral, después realizar la integral y convencerse de que pueden llegar a una coincidencia. Bueno, eso queda para ustedes. Chau, chau.